Tras la pandemia, el equipo médico del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario observó que varios pacientes con quemaduras utilizaban aceites de cannabis para aliviar el dolor, mejorar el sueño y reducir la picazón. Ante la falta de información sobre la composición y dosificación de estos aceites, el Dr. Ariel Tarán, jefe de la unidad de quemados, propuso iniciar un estudio clínico para evaluar científicamente su eficacia y seguridad. En colaboración con el laboratorio industrial farmacéutico LIF en Santa Fe, que proporciona aceites con trazabilidad farmacológica, se diseñó un ensayo clínico de fase 2, aprobado en mayo de 2023, que comenzó en julio del mismo año. El estudio incluyó a 60 pacientes con quemaduras de grado 2, 3 y 4, dividido en dos grupos. Uno recibía aceite de cannabis con un 100% de CBD junto al tratamiento convencional y el otro un placebo. El objetivo era determinar si el aceite de cannabis podía reducir la necesidad de opioides como la morfina, minimizar efectos adversos y mejorar la vida de las personas que habían sufrido quemaduras. Para hablar de esto invitamos a Ariel Tarán. Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por este tiempo. Bueno, hacemos una introducción ahí de este estudio. A esta fecha, ¿cuáles han sido los resultados que tienen de este ensayo clínico? Bien, en realidad hasta esta fecha tenemos reclutados 16 pacientes. Todavía no hemos hecho un corte para analizar los resultados. Una de las cosas que fuimos viendo a lo largo del estudio fue que no todos los pacientes deseaban entrar al estudio, ¿viste? Una de las cuestiones fundamentales en estos ensayos clínicos es el consentimiento informado de los pacientes, ¿eh? No es que entran o ingresan todos los pacientes potencialmente reclutables. Y bueno, nos fuimos dando cuenta que a medida que entraban los pacientes que tenían criterio de entrar al estudio, cuando uno les ofrecía y les contaba de qué se trataba el estudio, muchos dieron la negativa de recibir aceite de cannabis, por eso esos pacientes fueron descartados. Uh-huh. Así que, bueno, hasta el momento tenemos 16 pacientes y no se puede hablar de los resultados ya que es un estudio a doble ciego. Nosotros no sabemos en realidad si le estamos administrando CBD o si le estamos administrando el placebo. Así que hasta no tener el corte no vamos a poder precisar cómo vienen los resultados, pero creemos que está teniendo efectos beneficiosos debido a que de los 16 pacientes hay 9 pacientes que mejoraron mucho el tema del sueño y el tema de la picazón durante la estancia hospitalaria, y en estos 9 mismos se pudieron bajar significativamente las dosis de morfina. Pero bueno, sería muy apresurado adelantarlo ya que en realidad no sabemos si esos frascos contenían cannabis o contenían placebo, y ha sido otra variable la que ha modificado el resultado. Esto en términos de ensayos clínicos, porque imagino que no debe ser la primera vez que ante el consentimiento informado dicen no, mira, prefiero no. ¿Y si indagaron un poco más sobre las razones o pudieron tener un espacio de diálogo con esas personas que dijeron yo prefiero no participar? Mira, la mayoría de las personas lo asocia, por más que uno le haya explicado, lo asocia con el consumo de drogas ilícitas. Nosotros incluso le explicábamos que las gotas de cannabis no tienen ni siquiera THC, pero bueno, en estos pacientes que no han querido ingresar al estudio, tuvieron resistencia al ingreso. Después también hay un montón de pacientes que tuvieron que ser descartados
porque uno de los criterios de inclusión es que se haya quemado dentro de las 24 horas y nosotros a veces recibimos pacientes derivados de otras instituciones y los pacientes se habían quemado hacía 5 días, 10 días aproximadamente, entonces estos también tuvieron que ser descartados porque no cumplían los criterios de inclusión. Claro. Dentro de este grupo de 16, las personas que dijeron que sí, ¿conocían justamente el aceite de cannabis y el uso medicinal? Sí, la mayoría lo conocía, igual uno le hace una explicación muy exhaustiva y también le dice que pueden estar recibiendo placebo y bueno, los pacientes ingresaron y dieron su consentimiento para entrar al estudio. Perfecto. Contame un poquitito cómo ha sido esta colaboración con el Laboratorio Industrial Farmacéutico, el LIF, sobre todo porque es el ente encargado de la calidad y la trazabilidad del aceite. No, la verdad que la relación con el LIF fue siempre muy buena desde el principio. En realidad nosotros planteamos el trabajo conjuntamente con el LIF. No es que fuimos a obtener únicamente el aceite de cannabis y ellos hacen la aleatorización y la trazabilidad de los aceites. Es más, como este trabajo se pensó que íbamos a llegar al N, es decir, a la cantidad de pacientes justo este año, en 2025, las fechas de vencimiento eran para julio de este año de los aceites, así que bueno, el LIF justo la semana pasada trajo un nuevo lote de aceite de cannabis y placebo, que son frascos exactamente idénticos, y se llevó los no utilizados, o sea que estamos en contacto permanente tanto con los farmacéuticos como con los biotecnólogos del LIF y bueno, también estamos a la expectativa de poder hacer el primer corte que se va a hacer en 30 pacientes para ver cuáles son los resultados. Aquí se evalúa si los resultados son muy contundentes, no es necesario alcanzar la muestra de 60 pacientes que era el planteo inicial de este estudio. Hablamos con Ariel Tarán, jefe de la unidad de quemados de LECA, y te pregunto sobre esto último que decías, ¿cuál es el objetivo esto de buscar el impacto? ¿Qué es lo que tienen como norte en esas 30 personas, en esos 30 casos? ¿Qué indicador les va a decir que bueno, es suficiente hasta acá, no necesitamos ir a buscar 30 personas más? Bien, nosotros dentro del grupo de trabajo tenemos una licenciada en estadística. La idea es que con el análisis de los datos, si los resultados son muy contundentes, ya este ensayo clínico se puede presentar y podríamos utilizar en forma, por así decirlo, indiscriminada el aceite de cannabis para pacientes quemados. Hay que recordar que hoy en día la indicación es únicamente en pacientes con epilepsia refractaria y el LIF no nos puede a nosotros proveer aceite de cannabis para todos los pacientes. Si nosotros constatamos que estamos disminuyendo la dosis de morfina en estos pacientes quemados, estos pacientes se beneficiarían ya que es muy alta la cantidad de efectos indeseables que tienen los opioides en estos pacientes, en contraposición con el CBD, que tiene efectos indeseables mínimos prácticamente. Uh-huh. Sobre eso, Ariel, ¿podés desarrollar justamente, porque es conocido para distintos usos, de alguna manera ir reemplazando con cannabis medicinal lo que son psicofármacos, pero podés describir un poquitito lo que pasa con el uso intensivo y extensivo de, por ejemplo, la morfina? Bueno, uno de los grandes problemas con la morfina es el tema de la tolerancia y la dependencia, la adicción a los opioides,
sumado a los efectos indeseables como la constipación y todas las alteraciones que provocan el uso de opioides. Igualmente, no se pueden dejar de utilizar estos medicamentos para el tratamiento del dolor porque las quemaduras son un tipo de trauma que es prácticamente imposible tolerarlo sin este tipo de analgésicos. Lo que estamos buscando es lo que se llama combinación farmacológica para poder disminuir el uso de opioides. O sea, usar el CBD no únicamente como analgésico, sino como lo que se llama como coadyuvante. Cuando uno lo da combinado con otros analgésicos, hace que se reduzca la dosis y se obtenga el mismo efecto terapéutico, que en este caso es la analgesia. Claro. Qué paradoja, ¿no? Que una de las cosas que se busca evitar con el cannabis es justamente la adicción a otra sustancia, y que hay personas que resisten entrar a este estudio justamente porque creen que, no sé, hay alguna vinculación con la droga de forma ilícita, la adicción y el consumo problemático, ¿no? Y yo creo que esto se está, a medida que va pasando el tiempo, ¿viste? Se va desmitificando el tema del cannabis, ya que tanto el CBD como el THC son drogas que no generan dependencia, tolerancia y dependencia, ya que tiene receptores específicos, ¿viste? Los receptores endocannabinoides. Pero bueno, los opioides sí generan una gran dependencia a veces en los pacientes. Y también otra de las cosas que se trata de evitar es el tema del prurito, que esto la morfina no lo evita, y los pacientes quemados, una vez que sus quemaduras resuelven, a veces están un año con un prurito muy intenso que les impide el sueño, la alimentación, la vida cotidiana, y en eso sí estamos viendo y vimos antes de comenzar el estudio que disminuye en forma muy importante el prurito en los pacientes quemados. Así que tendría varios efectos beneficiosos además de la analgesia. Claro, aclarar que prurito, doctor, es picazón. Claro, para el promedio de la audiencia quedaron con cara de ¿qué está diciendo, doctor? ¿Qué está diciendo? No, imagino, afortunadamente nunca han tenido una quemadura grave. Claro, disminuye mucho la picazón. A veces los pacientes no pueden dormir e incluso se lastiman en el periodo cuando ya curó la quemadura, porque la picazón es sumamente intensa, altera el sueño. La verdad que es muy complejo quemarse, por claro, así decirlo. Claro. Doctor, apelo a su experiencia, a sus años de experiencia. ¿Recuerda alguna otra instancia de este estilo, de este específico estudio clínico, pero con otra sustancia, con otro protocolo? Sobre todo para tener un marco de referencia a qué es lo que estamos viviendo ahora. No, a este nivel no. A este nivel no, se han hecho muchos estudios, muchos protocolos, sobre todo de tópicos. ¿Qué son tópicos? Son las cremas con las que uno cura las quemaduras, pero a este nivel yo creo que no, debido a que recién ahora el CBD está siendo autorizado por el ADMAT, y todavía no se han disparado tantos ensayos clínicos y no han sido culminados como para que el aceite de cannabis tenga tantas indicaciones. Yo creo que podría tener un montón de indicaciones, pero bueno, faltan estudios serios para poder medir tanto la seguridad, que hoy en día sabemos por bibliografía internacional que es muy seguro, y también la eficacia para las distintas patologías.
Perfecto, perfecto. El objetivo de estas 30 personas, de estos 30 pacientes, ¿creen que lo tendrán durante 2025? ¿Es la expectativa o ya estamos mirando al año siguiente? No, yo creo que sí. Igualmente es muy difícil predecirlo, ya que la quemadura es un trauma que tiene, viste, distintas oscilaciones. Hay meses que entra un paciente y por ahí en 10 días te pueden entrar 20 pacientes por algún tipo de accidente, pero yo creo eh, que que vamos a terminar, no sé si en el 2025, pero a mediados del 2026 yo creo que vamos a llegar a la cifra de los 30 pacientes. Uh-huh. Aprovechamos que estamos entrando en momentos de mucho frío para recomendar y para que usted también brinde algunas recomendaciones para justamente evitar que se sumen a la fila de la unidad de quemados, sobre todo lo que tiene que ver con calefaccionar correctamente y de forma segura los hogares, ¿no? Sí, totalmente. Estamos entrando en una época donde la mayoría de los pacientes quemados son por calefaccionar y por encender el fuego con combustibles. Esto obviamente se debe evitar, ya que es una de las principales causas de ingreso a los hospitales. También hay que tener en cuenta que son muy frecuentes las quemaduras por líquidos calientes, o sea, las temperaturas de los calefones y termotanques no debe ser tan alta, ya que a veces, y sobre todo en niños, puede originar quemaduras. También evitar la manipulación de lo que es el gas y la electricidad si la persona no es idónea. Tratar de cocinar con las hornallas de atrás, fundamentalmente porque los niños pueden alcanzar los elementos de cocina y quemarse. Tapar los enchufes, tener cortacorriente. Bueno, son todas las medidas de prevención que se deben tomar en el hogar, y fundamentalmente tener en cuenta que las quemaduras pueden llegar a ser graves y mortales. Yo creo que lo que falta a veces es la percepción de riesgo. Cuando uno cree que la quemadura es una cosa banal, ahí es donde minimiza todo este tema de medidas de prevención. Y otra cosa importante es tener un matafuego en la casa, que es una práctica que se utiliza muy poco. Nosotros, si nos ponemos a pensar, el matafuego en el auto es obligatorio, pero en la casa muchas personas no tienen el matafuego en la casa, y bueno, cuando se inicia un incendio se podrían minimizar lo que son las víctimas fatales que se ven en estos eventos. Buen punto ahí, doctor, para justamente agregar. ¿Hay algún matafuego específico que sea de uso hogareño? No sé si se dice uso hogareño, pero que sea recomendado, porque tengo entendido que hay distintos tipos de matafuego, ¿no? Hay distintos tipos de matafuego. Generalmente el que más se utiliza es el mismo que se utiliza para los autos. Los otros a veces son cuando hay combustibles o cuando hay algunos tóxicos inflamables distintos, pero con el matafuego común que contiene polvo, el tipo A, con ese está bien para tener en el domicilio. Perfecto. Perfecto, doctor. Agradecerle. Tengo un montón de preguntas que tienen que ver con matafuegos, porque le quiero preguntar sobre la evolución de los matafuegos y todo, pero entiendo que el tiempo es finito. Los que son muy idóneos con el tema de los matafuegos son más que nada los bomberos, que ellos hacen, lo que es la seguridad en la escena y lo que hacen las extracciones de víctimas. Nosotros estamos más abocados a la resolución de la lesión una vez que se produce. Por eso muy específicamente de los matafuegos. Bien. Y los bomberos claro. en ese tema. Y bueno, pero
lo importante es no solamente el trabajo que hace, sino que podamos compartir este espacio de prevención para que tenga menos trabajo, doctor. Espectacular. Así que le agradecemos mucho desde Canabitácora este viaje de saber compartido, la comunicación con Elian Tarán, jefe de la unidad de quemados del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el ECA, que desde 2023 está buscando justamente que al menos 30 pacientes, nos decía recién el doctor, formen parte de un estudio para analizar la viabilidad de utilizar CBD para aliviar el dolor, para manejar mejor el sueño y para reducir la picazón, o como bien nos mencionaba el doctor, el prurito. Así que le agradecemos mucho, doctor, su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Un abrazo grande, gracias.